La verdad, todo lo que ha pasado ayer y todo lo que seguramente pase en la jornada de hoy va a seguir construyendo. La verdad, eso no va a ser un proceso que se aclare tan pronto. El proceso de vacancia que ya se inició en el Congreso tampoco es que se dé de la noche a la mañana. Y paralelamente van a seguir seguramente dándose sucesos como los de esta mañana y el señor Cisneros, dando una versión que efectivamente, como tú bien decías, desafía al análisis y nos pone frente a actores, digamos, en el análisis político muchas veces se cree que hay, que principalmente son actores racionales, los actores políticos y que actúan con alguna motivación. Eso no es lo que se ve tan claramente ahora, porque efectivamente uno, sobre todo las personas que empiezan a tomar posición a favor o en contra del presidente o del Congreso, quieren atribuir alguna razonabilidad y la verdad todo está tan enredado que no queda tan claro, primero, dónde terminaremos y segundo, si hay solamente motivaciones subalternas, porque la verdad no estamos viendo, como tú bien decías al inicio, no estamos viendo explicaciones satisfactorias por parte del presidente. Lo que tampoco está claro, José Carlos, es la importancia de este señor Richard Cisneros. Lo hemos subestimado porque él ahora dice que tiene 278 audios y que podrían comprometer incluso al presidente de la Comisión de Fiscalización y al presidente del Congreso. Bueno, en situaciones de crisis siempre surgen personajes de esta naturaleza. No nos olvidemos, por ejemplo, el rol que tuvo la señora Matilde Pinchi Pinchi en la caída del gobierno de Alberto Fujimori. No olvidemos el rol que tuvieron algunos actores, como había un señor al que se le llamaba Galleta en el gobierno de Alejandro Toledo. En el gobierno de Ollantumala, en algún momento estuvo López Meneses dando problemas y sin ser alguien del entorno, o al menos es algo que nunca se aclaró. Y en fin, siempre han habido personajes, que Rómulo León en el gobierno de Alan García, entonces siempre han habido personajes que rondan estos círculos, pero nunca habían llegado tan alto, es decir, uno nunca había visto al mismo presidente arreglando o planeando lo que sería la defensa. Y eso es lo más complicado, ¿no? Yo, igual que muchas personas, creo que esta lamentable situación de inestabilidad, el país no se merece algo así en una situación como la que estamos Sin enfrentando, duda. pero no es algo que haya surgido de la nada y no es algo que se haya urdido solamente los opositores al presidente Vizcarra. Ahora, planteemos escenarios, porque hoy a las 10 de la mañana supuestamente sesionaría el Pleno para discutir si se admite o no la moción de vacancia. Pero lo dicho por el señor Richard Cisneros, ¿podría cambiar esa situación? Podría ser, pero la verdad seguramente van a seguir avanzando por cuerdas separadas, ¿no? Yo no veo que nada detenga la sesión de hoy, que está programada para las 10 de la mañana. Si es que ahí se presentan alguna información más, pues eso también podría cambiar, pero de nuevo vamos a tener que ir viendo las cosas paso a paso, ¿no? No creo que esto se aclare tan rápido ni para la vacancia ni para la superación de la crisis. Aquí de nuevo va a depender de que actores políticos mucho más razonables tomen el toro por las asas y procuren entablar alguna solución para superar este escollo, porque la verdad es algo inédito. Ahora, esta moción de censura que se ha presentado con 31 firmas también nos están revelando ciertos fraccionamientos, bueno, que ya lo sabíamos, ¿no?, dentro del Congreso, porque hay voces, por ejemplo, en Fuerza Popular o en Somos Perú, que se están manifestando a favor y de hecho algunos representantes han firmado la moción, pero de manera oficial sus líderes, sus voceros están en contra de una vacancia. Sí, esta fragmentación, efectivamente la moción se presentó anoche con 31 votos de 6 bancadas, algunas bancadas que claramente no están y que sí votan en conjunto, como la de FREPAP, el Frente Amplio tampoco está, y me quedo por ahí con una, pero eran 6 bancadas, y efectivamente no eran los voceros. APP, por ejemplo, un congresista firmaba, pero la vocería oficial no se expresaba en ese sentido, a pesar que sí, el señor Chejade anoche fue muy crítico con el discurso del presidente, pero precisó que era una posición personal, que no se había tomado una decisión en la bancada. Mi impresión es que la votación calificada es algo que va a ser bien complicado de alcanzar, son 87 votos, y eso tampoco es algo que se alcance tan fácil, ¿no?
veamos lo que pasó en el caso del señor Kuczynski, que al borde de la votación se tenía casi calculado que iba a alcanzarse la votación calificada, y eso no se dio, y eso la verdad cambió hasta donde yo recuerdo, en los últimos 10, 15 minutos. Yo recuerdo haber estado en un CD de televisión comentando, y todos los 4 o 5 comentaristas que estábamos ahí dábamos por descontado que eso iba a pasar, porque además teníamos información de los cronistas parlamentarios que nos iban contando qué pasaba, pero eso se cambió en los últimos minutos. Entonces, y eso, de nuevo, es algo que todavía se va a dar en varios días, no va a ser algo que se vea acá la próxima semana, la subsiguiente. Creo que toma todavía un proceso un poco más largo. Ahora, José Carlos, ¿cuál es el rol, el papel que debe jugar el presidente del Congreso en medio de esta crisis? Bueno, lo que correspondería, bueno, él seguramente va a liderar todos los esfuerzos de fiscalización o todos los procedimientos parlamentarios, pero lo que tocaría, la verdad, tanto el presidente del Congreso como el presidente de la República, es que se llegue a algún espacio de serenidad para poder superar este escollo. No es lo que hemos visto hasta ahora, lamentablemente. El discurso del presidente Vizcarra ayer era más bien, a mí me parecía un poco fuera de lugar considerando la situación tan sensible en la que está. No sabemos bien qué vaya a continuar pasando en estas circunstancias. Creo que también un desenlace en el que el presidente recurra al TC o las Fuerzas Armadas empiecen teniendo algún rol, creo que todo eso es algo que no se puede descartar, y vamos a seguir en ascuas por los próximos días. Ahora, esta situación delicada que tú mencionas es una situación en la que el mismo presidente se ha puesto, ¿no? Y él sabe perfectamente que no tiene aliados oficiales en el Congreso de la República, y ahora vemos que su interna pues también está fraccionada. Es decir, este audio ha salido de las personas más cercanas. ¿Se está quedando sin balas el presidente para enfrentarse al Congreso? Yo creo que, y si algo también denotan los audios, es un nivel de aislamiento muy, muy preocupante, ¿no? Que el mismo presidente vea algo tan menudo como algo que aparentemente correspondería a un actor marginal, pues ya te habla digamos, de la poca, de lo pequeño que termina siendo el círculo de confianza, en el que ya hay varios actores que no están, ¿no? El señor Ceballos está en Washington en la representación de la OEA, el señor Aguiar ya no está en el entorno. Entonces ahora lo que vemos es básicamente el círculo más íntimo del presidente, y creo que de superar esta crisis lo que le va a tocar al presidente es precisamente abrir juego y convocar una coalición mucho más amplia en la cual respaldarse. Lamentablemente la desconfianza que lo ha caracterizado en otras circunstancias parece estar presente nuevamente. José Carlos, y si la piedra angular que legitima al presidente de la República es la opinión pública, ¿qué podríamos esperar entonces? ¿Movimientos, movilización social? Porque algo de eso ya se está discutiendo en las redes sociales. Sí, en las redes sociales efectivamente eso ha empezado a activarse. No hemos visto, sin embargo, algo en las calles, y también sería una situación bien complicada, ¿no? Porque con todas las medidas de distanciamiento, ¿con qué legitimidad o con qué espacio, con qué recursos puedes activar una movilización ciudadana? Yo no sé si esta será a través de las redes, y si esto termina siendo representativo. Entonces es de verdad bien complejo todo, ¿no? Es una situación, creo que la situación en sí es inédita y complicada. Si la pones en medio de una pandemia, lo es aún peor, precisamente por estas medidas de aislamiento. Muy bien, José Carlos, muchísimas gracias. Probablemente estemos hablando en los próximos días, porque parece que hay mucho pan por rebanar y muchos audios que escuchar aún, según lo que ha contado el señor Richard Cisneros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con más información.